Sí, doctor. Y gracias a todos. Sí. Sí, buenas noches con todos. Bueno, antes de empezar con el tema de BKH, vamos a repasar de forma resumida algunos cuadros que resumen las uveitis posteriores de las cuales hemos venido hablando en las clases anteriores. Entonces, solo para mencionarlas, en el caso de las uveitis posteriores que cursan con retinitis, vamos a tener algunas patologías que cursan con cuadro de retinitis focal y otros que tienen retinitis multifocal. En el caso de la retinitis focal, tenemos, por ejemplo, toxoplasmosis, oncocerciasis, cisticercosis, síndromes de enmascaramiento también y toxocariasis. En el caso de la retinitis multifocales, tenemos a sífilis, virus del herpes, incluyendo herpes simple, zóster y citomegalovirus, neuroretinitis subaguda unilateral difusa, candidiasis, sarcoidosis y también síndromes de enmascaramiento. En relación a las uveitis posteriores que cursan con edema del disco óptico, tenemos a sarcoidosis, toxoplasmosis, BKH, del cual hablaremos el día de hoy, enfermedad de Lyme, también enfermedad por arañazo de gato, sífilis, BSET, AMPI, síndromes de enmascaramiento, algunas vasculitis como poliarteritis nodosa, oftalmía simpática, criptococosis, enfermedad de Whipple, Charles-Strauss y también la neuroretinitis subaguda unilateral difusa. En relación a las uveitis posteriores que cursan con lesiones corioretinianas multifocales, tenemos aquellas que tienen celularidad, cursan con celularidad vítrea y otras que cursan sin celularidad vítrea. En relación a aquellas que tienen inflamación o células en vítreo, tenemos a Beerschot, eh, coroiditis multifocal más panuveitis, oftalmía simpática, BKH, puntos blancos evanescentes, rubiola y sarampión y síndromes de enmascaramiento. También tenemos aquellas uveitis posteriores que tienen lesiones corioretinianas multifocales y que no cursan con células vítreas, por ejemplo, presunta histoplasmosis ocular, puntata interna, enfermedad por arañazo de gato, epitelitis, retinitis externa puntata por toxoplasmosis, panencefalitis, coroiditis serpinginosa y AMPI, entre otras. En el caso de las uveitis posteriores que tienen una lesión corioretiniana focal, aquellas que cursan con células vítreas, tenemos a toxoplasmosis, toxocariasis, tuberculosis, sarcoidosis, nocardia y enfermedad de Whipple. Mientras que aquellas que no cursan con celularidad vítrea, tenemos, por ejemplo, cuando hay tumores y la coroidopatía serpinginosa. En relación a las uveitis posteriores que tienen vasculitis retiniana, también es importante diferenciar aquellas que tienen compromiso arterial versus aquellas que tienen compromiso venoso y aquellas que cursan con afectación tanto de arterias como de venas. En el caso de las vasculitis predominantemente arteriales, tenemos a lupus, poliarteritis nodosa, sífilis, herpes simple y herpes zóster, angitis en rama escarchada y también el síndrome de Charles-Strauss. En el caso de aquellas vasculitis con compromiso venoso, tenemos a sarcoidosis, síndrome paraviral, toxoplasmosis, Beerschot, VIH y enfermedad de Ills. Y aquellas que tienen compromiso mixto, tanto de venas como de arterias, tenemos a esclerosis múltiple, BSET y también granulomatosis con poliangitis. Entonces, bueno, los últimos cuadros más, las uveitis posteriores que cursan también con desprendimiento de la retina neurosensorial, que justo es lo que vamos a tratar el día de hoy. Tenemos a BKH, a la escleritis posterior, sífilis, lupus, citomegalovirus, la coroiditis puntata interna, enfermedad por arañazo de gato, necrosis retiniana aguda, unilateral y bilateral y toxocariasis. Y por último, aquellas uveitis posteriores que tienen hemorragia retinal, también es importante listarlas o mencionarlas. Tenemos a sarcoidosis, lupus, sífilis, BSEP, poliarteritis nodosa, granulomatosis con poliangitis, retinitis por citomegalovirus y también la retinocoroidopatía de Birch. Entonces, solo para mencionar estos cuadros que la verdad sintetizan bastante bien todas las causas de uveitis posteriores en sus diferentes formas que hemos venido revisando en los temas previos. Entonces, ahora sí vamos a hablar eh, acerca de Bosco y Enaguiarada. Para empezar este tema, les quisiera compartir un caso clínico. Esta paciente es una paciente joven de 38 años de edad, femenina,
sin antecedentes patológicos, oftalmológicos ni heredofamiliares de importancia, que nos llega a la consulta por referir disminución de la agudeza visual de ambos ojos, en el caso del ojo izquierdo desde hace un mes y en el caso del ojo derecho desde hace 15 días. En la evaluación tenía una agudeza visual de percepción de luz que no discriminaba colores, con presiones intraoculares estables en ambos ojos. Clínicamente, en relación al segmento anterior, la córnea se veía transparente, se veía clara, había celularidad en cámara anterior de 3 cruces en el ojo derecho y 2 en el ojo izquierdo, y la presencia de pigmentos sobre la cápsula anterior del cristalino. En el fondo de ojo del ojo derecho se evidenciaba un desprendimiento de la retina seroso abultado que formaba una bula que incluso no permitía visualizar con claridad, bueno, ni siquiera no se visualizaba el disco óptico debido a la extensión del desprendimiento de retina seroso, y lo mismo se evidenciaba en el ojo izquierdo. Apenas se veía algún esbozo de la papila del disco óptico que parecía estar hiperémica. En el caso de esta paciente, y haciendo el ejercicio respecto al enfoque diagnóstico, lo que llamamos naming and meshing, se trataba de una paciente joven, mujer, que no tenía antecedentes patológicos, familiares, y tampoco había tenido contacto epidemiológico. Y en relación a la patología oftalmológica, cursaba con una panuveitis aguda bilateral asociada a un desprendimiento de retina serosa. Ante este cuadro, podríamos mencionar algunos diagnósticos diferenciales o algunos diagnósticos que podrían estar relacionados o que podría presentar esta paciente, como sífilis ocular, BKH, oftalmía simpática, una escleritis posterior, e incluso se podría considerar en los diferenciales un síndrome de fusión uveal. Ante estos cuadros, habría que realizar una serie de preguntas al paciente y solicitar algunos laboratorios para poder ir descartando cada una de estas patologías. En el caso de la sífilis, habría que indagar un poco más acerca de si la paciente tenía, por ejemplo, una conducta sexual de riesgo. Habría que preguntar o indagar si es que ha tenido en algún momento de la vida una clínica sistémica de úlceras genitales indoloras que podrían corresponder con un chancro, rash maculopapular, fiebre, y también habría que ver serología para sífilis, incluyendo pruebas treponémicas y no treponémicas. En el caso de BKH también habría que preguntarle si ha tenido clínica de pródromos como cefalea, tinnitus, y podríamos solicitar algunos exámenes de imagen, sobre todo en este caso convendría una ecografía para valorar el grosor coroideo, ya que la OCT a lo mejor no sería tan confiable por el desprendimiento de la retina extenso que presenta la paciente. En relación a la oftalmía simpática, habría que preguntarle si tiene antecedente de traumatismo o una cirugía ocular. En relación a la escleritis posterior, la paciente tenía dolor ocular y podríamos preguntarle también, solicitar una ecografía ocular en busca del signo de la T que es tan característico de esta enfermedad. En relación al síndrome de fusión uveal, el ojo era nanoftálmico, era hipermétrope, e incluso una ultrabiomicroscopía en este caso también nos podría ser de mucha utilidad. Entonces, tomando en cuenta estos diferenciales, que en el caso de nuestra paciente tenía unos exámenes de laboratorio generales normales, tenía serología para sífilis, para tuberculosis y VIH negativos, nos refería a cefalea intensa que había presentado 2 semanas previos al cuadro oftalmológico actual, no tenía antecedente de traumatismos ni cirugías oculares, no presentaba dolor ocular, y en la ecografía se evidenciaba el desprendimiento de retina, el desprendimiento coroideo, había líquido supracoroideo, pero no se llegaba a formar el signo de la T. Estos son los exámenes de fluorangiografía que tenía la paciente, que en realidad no nos son de mucha utilidad. Bueno, en este caso, mejor dicho, no se presentaban signos tan característicos de fluorangiografía que corresponden normalmente con un BKH, probablemente por la extensión del desprendimiento de retina seroso. Finalmente se trataba de una enfermedad de Bosco-Naeggerada, ¿no? Más adelante vamos a hacer la clasificación del tipo de BKH que presentaba la paciente. Entonces, realmente esta es una enfermedad cuyo diagnóstico no nos reviste mayores complicaciones. Realmente el desafío que tiene BKH está en función del tratamiento. Es una enfermedad muy importante porque representa la panuveitis no infecciosa
más frecuente en Latinoamérica, y esto es debido a la relación étnica que tiene esta enfermedad con esta población. Entonces, se define como una enfermedad inflamatoria, autoinmune, granulomatosa, sistémica, que afecta a tejidos que son ricos en melanocitos. Entonces, va a tener afectación va a tener afectación neurológica, tegumentaria y también auditiva, ¿no? Si le damos un nombre en relación a oftalmología, se trata de una panuveitis bilateral granulomatosa asociada a desprendimiento de retina seroso multifocal. La bilateralidad es una condición muy importante del BKH, ¿no? La mayoría de los pacientes se presentan ya con el compromiso de ambos ojos. En algunas ocasiones puede haber compromiso inicialmente de un ojo y de 1 a 3 días después se llega a comprometer el otro. Máximo son 3 semanas en las cuales tarda en comprometerse el ojo contralateral, pero siempre hay afectación de ambos ojos. Entonces, en relación a la epidemiología, es una enfermedad que se presenta sobre todo en personas de piel pigmentada. Sin embargo, se ha visto que en personas, por ejemplo, de África subsahariana, que son de raza oscura, la frecuencia de BKH es baja. Por el contrario, pacientes que tienen una pigmentación cutánea blanca, como en Japón, sí se ha visto una frecuencia importante de BKH, representando el 8% de las patologías uveíticas en general. Entonces, esto nos habla de que en la etiopatogenia de BKH no solamente se ve implicada la pigmentación cutánea, sino pueden haber otros factores, sobre todo genéticos, de los cuales también vamos a hablar. Por otro lado, no se ha visto predilección en relación al sexo, pero es más común en mujeres y suele presentarse entre los 20 y los 40 años de edad. Es poco frecuente en niños, pero sí sí se han reportado casos, ¿no? Como les mencionaba, hay algunos factores genéticos involucrados. Se ha visto que pacientes con BKH llegan a tener con mayor frecuencia expresión de algunos antígenos leucocitarios humanos como DR4 y DRB1. También se ha visto que pacientes con BKH expresan en mayor frecuencia la interleuquina 9, que es una citoquina proinflamatoria que a su vez estimula la liberación de interleuquina 17, que es un factor proinflamatorio importante en la fisiopatología de esta enfermedad. Entonces, se cree que algunos agentes virales, sobre todo citomegalovirus y herpes, al tomar contacto o al infectar a una persona susceptible, puede desencadenar toda una respuesta inflamatoria. Resulta que algunos antígenos virales podrían tener cierto mimetismo molecular con algunos autoantígenos. Entonces, al desencadenar una respuesta inflamatoria, esta no solo va a afectar a los antígenos virales, sino que también va a afectar a los... Entonces, les mencionaba que al desencadenar una respuesta inflamatoria, no solamente esta respuesta va a ir contra el antígeno viral, sino también contra antígenos relacionados con los melanocitos, la melanina y el epitelio pigmentario de la retina. Entonces, hablando del cuadro clínico, esta enfermedad va a transcurrir por distintas fases. La primera de ellas es la fase prodrómica, luego tenemos a la fase uveítica, luego está la fase crónica o de convalescencia y finalmente las recurrencias. El tratamiento en la actualidad se enfoca en evitar que el paciente llegue hacia la fase crónica de la enfermedad, porque aquí es donde vamos a ver la mayor cantidad de complicaciones. Entonces, justo el tratamiento está dirigido para evitar que el paciente llegue hacia esta etapa de la enfermedad. En relación a la fase prodrómica, vamos a ver que estos pacientes suelen iniciar con un cuadro muy parecido a una infección viral que incluye cefalea, fiebre, náuseas, que tienen una duración de aproximadamente 3 a 4 días, máximo una semana en promedio, y pueden presentar manifestaciones clínicas, neurológicas y también auditivas, ¿no? Siendo de estas lo más común y lo más característico la cefalea intensa. Estos pacientes también podrían tener una sensibilidad del cuero cabelludo, que sobre todo lo notan al momento de peinarse, y otras de las manifestaciones clínicas que presentan incluye acúfenos, vértigo, meningismo y en menor frecuencia ataxia y confusión. Entonces, en relación a la fase uveítica, la característica clínica más importante que ocurre en BKH es la infiltración de células inflamatorias dentro de la coroides, que clínicamente lo vamos a evidenciar
con un engrosamiento coroide. Entonces, como se afecta, incluyendo la coriocapilaris, se afecta el EPR subyacente y se altera la barrera hematorretiniana externa, dejando pasar líquido hacia el espacio subretiniano y ocasionando desprendimientos de retina serosos múltiples que, como ya les mencionaba, son bilaterales. Entonces, la mayoría de los pacientes van a presentarse ya con un cuadro establecido de panuveitis bilateral. De hecho, la mayoría de los pacientes llegan cuando se encuentran en esta fase porque ya tienen una repercusión importante en la visión de ambos ojos. Entonces, el sitio básico de inflamación, el sitio principal de inflamación en BKH viene a ser la coroides. O sea, el paciente va a presentar una coroiditis difusa o multifocal y en muchas veces también llega a extenderse hacia el segmento anterior. Entonces, la forma de presentación cuando afecta al segmento anterior viene a ser como una uveitis anterior de tipo granulomatosa, con la presencia de depósitos retroqueráticos medianos y gruesos y también la presencia de nódulos iridianos. En alguna ocasión también se ha evidenciado el engrosamiento del cuerpo ciliar en pacientes con BKH, que en muchas ocasiones podrían generar un aplanamiento de la cámara anterior y también por el mismo proceso inflamatorio incluso podría llegar a desprenderse, ocasionando una anteriorización del diafragma iridocristaliniano y también cerrando la cámara anterior. Entonces, esta enfermedad puede ser una causa de cierre angular agudo, ¿no? Como se ha visto en algunas ocasiones. Les mencionaba que la forma de presentación, no sé por qué no sale la imagen, bueno, la forma de presentación más típica era, o más importante, es el desprendimiento de la retina seroso con afectación coroidea, y también podemos encontrar inflamación del vítreo, ¿no? La verdad, la intensidad del cuadro inflamatorio en vítreo es variable, pero siempre va a estar presente. En algunas ocasiones, clínicamente, puede ser difícil evidenciar la coroiditis y evidenciar el líquido subretiniano. En algunas ocasiones, los pacientes simplemente se presentan con pliegues coroides, como vemos en la imagen. Y una de las características más importantes que destaca en esta enfermedad y que muchas veces se ve, sobre todo en fases iniciales de BKH, es la hiperemia y el edema del disco óptico, que incluso es una de las características que nos ayuda a diferenciar esta enfermedad de otros diferenciales, como por ejemplo, se ha visto que la fluorangiografía puede ser muy parecida en la enfermedad de BKH a la corioretinopatía serosa central. Entonces, la diferencia vendría a destacar o vendría a estar en función de la hiperemia del disco óptico o de la inflamación del disco óptico que se ve en Bosco y Arada. También una de las características que presentan estos pacientes en la fase uveítica es la acumulación de células principalmente linfocíticas que van a estar ubicadas a nivel del espacio sub-EPR, ¿no? En pequeñas formas de nódulos que justo toman la denominación de nódulos de Dahlen-Fuchs, que se ven, tienen una apariencia amarillenta, son pequeños, son múltiples, que van a estar dispersos por toda la retina, sobre todo a nivel inferior, y que en la fase crónica de la enfermedad llegan a producir una zona de atrofia de la coroides, retina externa y EPR, y ya no toman la denominación de nódulos de Dahlen-Fuchs, sino se denominan como lesiones numulares hipopigmentadas, como vamos a ver más adelante. Entonces, la fase de convalescencia ya vendría a corresponder a la fase crónica de la enfermedad, donde los pacientes van a presentar manifestaciones extraoculares, principalmente van a tener afectación tegumentaria. Entonces, ya van a presentar despigmentación de la piel, como esta paciente, que presenta vitiligo en la zona del cuello, en el rostro, en los labios también. En algunas ocasiones pueden presentar el vitiligo a nivel periocular, en las manos, en los labios, y hay un signo de despigmentación limbar que se llama signo de Sugiura, que puede ser uno de los signos más tempranos, que incluso puede aparecer dentro del primer mes del inicio de la enfermedad y es más frecuente en personas de raza asiática, ¿no? En pacientes asiáticos, mejor dicho. Otra de las manifestaciones en la fase de convalescencia viene a ser la alopecia también. En relación
al cuadro clínico oftalmológico en la fase crónica de Bosco-Yanagi Arada, vemos el famoso Sunset Glare Fundus, donde ya se produce una atrofia coroidea importante y también del epitelio pigmentario de la retina, que da la apariencia de este fondo de ojo, ¿no? Donde se ve una coloración rojiza, amarillenta, brillante de toda la retina. Vamos a ver, como les mencionaba, que ahora los nódulos de Dahlen-Fuchs, que se denominaban así en la fase aguda, corresponden con zonas de atrofia de la coroide CPR y de la retina externa, entonces toman la denominación de lesiones numulares hipopigmentadas, y también vamos a ver algunas zonas de cúmulo o de clamping de pigmento que corresponden con la migración del epitelio pigmentario de la retina. Entonces, este es otro paciente, vemos ambos ojos donde se ven básicamente estas características que les menciono. A veces el clamping de pigmento incluso puede formar el clásico signo de la cimitarra. En la fase de convalescencia, aparte del Sunset Glare Fundus, ya podemos visualizar algunas complicaciones, como la presencia de fibrosis subretiniana. Y otro de los aspectos tan importantes que debemos tener en cuenta aquí es que no nos debemos guiar de la hiperemia del disco óptico para valorar actividad de la enfermedad. Como vamos a ver más adelante, la forma de recurrencia de BKH es principalmente con celularidad en cámara anterior. La hiperemia del disco óptico podría representar un hallazgo clínico secuelar del proceso inflamatorio. La forma de poder distinguir si es que es una enfermedad activa podría ser, si es que nos guiamos en función del disco óptico, sería con fluorangiografía, visualizando si es que hay hiperfluorescencia por filtración del disco, ¿no? En relación a la fase recurrente, como les mencionaba, la forma principal de recurrencia de BKH es con uveitis anterior de tipo granulomatosa. O bueno, en general, con células en la cámara anterior. Resulta que BKH en la fase aguda, en la fase uveítica, afecta a los melanocitos de la coroides. Entonces, en la fase de recurrencia ya no tiene más melanocitos que afectar. Entonces, por eso es que la forma principal de presentación en relación a las recurrencias es con celularidad en cámara anterior. También ya les mencionaba que vemos muchas veces a estos pacientes ya con complicaciones como sinequias posteriores, con glaucoma, también ya vemos que presentan catarata, y es muy poco frecuente ver recurrencias en forma de desprendimientos de retina serosos o como una uveitis posterior, pero sí puede ocurrir, sobre todo en pacientes que no han llegado a tener un Sunset Glare Fundus, o sobre todo en pacientes donde se le ha hecho un retiro del tratamiento muy rápido, ¿no? Donde se le ha retirado el tratamiento muy rápido. Por ejemplo, ese es el caso de una paciente que nos llegó hace poco, donde aparentemente estaba ya controlada, ella ya presentaba manifestaciones tegumentarias, se encontraba, sí llegó a la fase crónica de la enfermedad, tenía presencia de vitiligo evidente en el cuello, en el rostro, pero fíjense cómo se podía evidenciar en el ojo izquierdo un desprendimiento de retina buloso, total, casi total, ¿no? Incluso se ve la hiperemia del disco óptico también. Entonces, la uveitis posterior como una forma de recurrencia en BKH es raro, pero sí podría presentarse. En relación a las manifestaciones extraoculares, ya les mencionaba que en la fase prodrómica, sobre todo los pacientes pueden tener manifestaciones neurológicas y también auditivas. Estas manifestaciones son más clásicas en esta fase, pero en realidad se pueden presentar durante todo el curso de la enfermedad. En relación a las manifestaciones tegumentarias, como vitiligo, sí es más frecuente que se presente en la fase crónica de la patología. Y fíjense cómo también la frecuencia o la prevalencia de las manifestaciones extraoculares es variable de acuerdo a la zona geográfica, siendo más frecuentes en algunos países asiáticos como Japón. En relación a los exámenes de imagen oftalmológicos, la fluorangiografía es un estudio bastante importante
que nos ayuda a valorar la evolución y también el seguimiento de la enfermedad, aunque lo más ideal, como vamos a comentar más adelante, es el verde indocianina, pero realmente la fluorangiografía es de mucha utilidad. El SAN en el año 2021 menciona dentro de los criterios dos características muy importantes que debemos buscar en estos pacientes. Uno es el desprendimiento de retina seroso y, en segundo lugar, la hiperfluorescencia del disco óptico, ¿no? Entonces, en fases iniciales de la enfermedad, puede que solamente veamos estos puntos de hiperfluorescencia múltiples a manera de cielo estrellado en las primeras fases incluso de la fluorangiografía. En la medida en que pasan las fases, cuando ya el paciente tiene un cuadro más establecido de la enfermedad, vamos a ver que estos puntos de hiperfluorescencia van coalesciendo hasta llegar a formar un pooling correspondiente con el acúmulo de fluoresceína en los espacios de desprendimiento de retina seroso. Incluso vean aquí cómo se visualiza la hiperfluorescencia del disco óptico, ¿no? En relación a la fluorangiografía en la fase crónica, las características son totalmente diferentes. Como vemos, como ya hay atrofia importante del complejo coriocapilaris EPR, entonces puede que veamos una hiperfluorescencia generalizada por un defecto de transmisión o de ventana. También podríamos observar una hiperfluorescencia por transmisión a nivel de la zona correspondiente con estas lesiones numulares hipopigmentadas, porque hay atrofia de la coriocapilaris CPR también, y en relación a las zonas de clamping de pigmento vamos a ver una hipofluorescencia por bloqueo. En relación al verde indocianina, en realidad este es el estudio de imagen ideal para hacer el monitoreo del paciente y buscar si es que continúa con inflamación o no en el tiempo. Además, este estudio nos ayudaría mucho al momento de tomar decisiones respecto a si es posible que el paciente le reduzca o incluso le llegue a suspender el tratamiento. ¿Por qué? Porque se ha visto, bueno, por varias razones. El verde indocianina, para empezar, nos permite valorar mejor la coroides y la coroides en general. Como vamos a ver, si comparamos verde indocianina con OCT, con EDI-OCT, el EDI-OCT nos permite valorar el engrosamiento coroideo subfoveal. En cambio, el verde indocianina nos permite valorar la inflamación de toda la coroides, y no solamente de la coriocapilaris, sino también del estroma coroideo. Y por otro lado, en relación a la fluorangiografía, justo este es el beneficio, ¿no? El beneficio del verde indocianina versus fluorangiografía es que fluorangio solo nos valora coriocapilaris. En cambio, el verde indocianina nos permite valorar capas más profundas de la coroides. A diferencia del patrón de hiperfluorescencia en la fase aguda que veíamos con fluorangiografía, en el verde indocianina se ve todo lo contrario. O sea, como hay cúmulo de células inflamatorias a nivel de la vasculatura coroidea, esto impide la llegada de la molécula de indocianina, que es mucho más grande, entonces como que bloquea la llegada de la indocianina en estos vasos. Por eso es que se ven hipocianescentes, que es al revés de lo que ocurre en la fluorangiografía. Y otro de los hallazgos en pacientes que, o sea, de los hallazgos con el verde de indocianina, es que no se permite visualizar claramente la vasculatura coroidea en las fases agudas o en las fases de actividad inflamatoria del BKH. En cambio, post-tratamiento, como vemos acá, ya se permite distinguir con mayor claridad la vasculatura. Como les mencionaba, este es el estudio ideal para el seguimiento del paciente, puesto que se ha encontrado que en algunas ocasiones, ya les hablaba de que la principal forma de recurrencia de BKH es con celularidad en cámara anterior. Sin embargo, se ha visto en algunos estudios que aún en ausencia de células inflamatorias en cámara anterior, se ha evidenciado inflamación en la coroides al realizar estudios con verde indocianina. Entonces, este estudio es bastante importante, ¿no? Aquí está lo que les mencionaba. El verde indocianina ha demostrado ser capaz de identificar recurrencias subclínicas y podría ser un método de imagen que nos permita realizar de forma más segura la reducción gradual de la terapia o el ajuste de la terapia. Este es un ejemplo de un paciente donde se hace una comparación de la fluorangiografía versus la angiografía con verde indocianina. Vemos que aparentemente la angiografía con fluoresceína no manifiesta cambios inflamatorios, o sea, no nos manifiesta una actividad de la inflamación. Sin embargo, con el verde indocianina sí se logra visualizar una coroiditis activa, ¿no?
Luego tenemos a la tomografía de coherencia óptica, que nos permite valorar el líquido subretiniano que pueda presentar, bueno, el desprendimiento seroso de la retina que presenta el paciente. Por ejemplo, esta es la imagen de uno de los pacientes que llevamos el caso en la consulta, como les había mencionado, con presencia de pliegues coroideos, donde aparentemente no se visualiza líquido subretiniano, aparentemente no es tan evidente, pero haciendo un corte a nivel macular o a nivel foveal se evidencia claramente la presencia de líquido subretiniano. Y como se dan cuenta, se ven los pliegues de la coroides, ¿no? Se ve bastante irregular. Ahora, algunos autores mencionan que hay distintos patrones del desprendimiento de retina en pacientes con BKH. Tenemos al desprendimiento de retina seroso clásico, que corresponde con este líquido subretiniano, que va a estar ubicado por debajo de la retina neurosensorial y por encima del EPR, que es este que está aquí. Pero en algunas ocasiones se ha evidenciado un desprendimiento de retina que está asociado a la presencia de como tabiques o es un desprendimiento interretiniano seroso, tabicado, segmentado, donde estos tabiques pueden resultar de los mismos componentes inflamatorios, sobre todo fibrina, que pueda estar presente, ¿no?, en estos espacios. Sin embargo, hay algo muy importante y que es muy característico también de BKH, que es el desprendimiento de la capa basilar. La capa basilar viene a ser esta capa o esta zona de unión entre la zona elipsoide y mioide de los segmentos internos de los fotorreceptores, ¿no? Entonces, se ha visto que en pacientes con BKH el desprendimiento de esta capa es muy característico. Entonces, es difícil realmente diferenciar si es que tiene esta apariencia por los tabiques inflamatorios o por un desprendimiento de la capa basilar. O sea, a veces podría ser difícil de poderlo distinguir. Como por ejemplo aquí vemos, ¿no? Aquí está mejor, se señala claramente cómo es que las flechas rojas señalan a la capa mioide y los asteriscos señalan a la capa elipsoide. Esto se trata de un desprendimiento de la capa basilar, mientras que estas flechas amarillas destacan o señalan un desprendimiento de retina un desprendimiento de retina seroso franco, ¿no? O propiamente dicho. Lo interesante de esto es que una vez que resuelve la inflamación o incluso después de tratarlo con corticoides e inmunosupresores, de darle una terapia oportuna, agresiva, todo lo que vamos a hablar a continuación, se ha visto que estas dos capas, elipsoides y mioides, llegan a unirse nuevamente y realmente no generan mayores cambios en la visión del paciente, increíblemente, ¿no? Increíblemente no llega a evidenciarse una diferencia en la visión una vez que los pacientes son tratados, ¿no? Entonces, acá tenemos otra imagen del desprendimiento de la capa basilar que señala la flecha roja versus un desprendimiento seroso propiamente de la retina. Hay algunos autores que manifiestan que más bien la presencia de un desprendimiento de la capa basilar implica un peor pronóstico para el paciente, o sea, podría ser como un predictor de peor pronóstico. Pero hay otros estudios, como les mencionaba el anterior, donde realmente se ha visto que tratando a estos pacientes con desprendimiento de la capa basilar llegan a adherirse a estas capas y no hay mayor repercusión en la visión. En relación al EDIO-CT, ya les mencionaba que el bosco y anayerada es una enfermedad con afectación coroidea, entonces vamos a evidenciar un engrosamiento de la coroides. Pero es muy importante que no solo nos fijemos en el valor que nos arroja el estudio, sino que también veamos las características de los vasos. Vamos a ver unos vasos coroideos dilatados, ¿no? Incluso se ha evaluado no solamente valorar el engrosamiento del estroma de la coroide, sino valorar el área luminal de estos vasos que va a estar incrementada cuando el cuadro inflamatorio está activo. Y vean aquí cómo es que post-tratamiento, tanto el área luminal como el área estromal se reduce a partir de la primera semana de tratamiento agresivo con corticoides e inmunomoduladores. Este es un paciente, vemos cómo es que inicialmente tuvo un engrosamiento coroideo importante y cómo es que en la medida en que se fue tratando se redujo hasta llegar al punto de normalizarse. Si nosotros vemos cómo es el comportamiento del grosor coroideo durante cada una de las fases, vamos a ver que en la fase aguda este va a estar muy incrementado. Una vez que le administramos tratamiento,
obviamente se reduce, cuando hay reactivación vuelve a incrementarse y cuando hay atrofia vuelve a disminuir, como en el caso de este paciente que llegó hasta 222 micras después del tratamiento. Cuando consideramos un rebote, cuando vemos un incremento de más de 100 micras tras un mes de tratamiento. ¿Ok? Entonces, en relación a la ultrasonografía, esta es muy importante, sobre todo en casos como el que había presentado inicialmente, donde tenemos un desprendimiento de la retina seroso importante, donde no es posible hacerle una tomografía de coherencia óptica. Entonces, la ecografía nos podría valorar el grosor, también retinocoroideo, nos valora mejor el desprendimiento de retina seroso, vamos a evidenciar también la celularidad en cavidad vítrea y nos permite hacer también algunos diagnósticos o excluir algunos diagnósticos diferenciales como escleritis posterior, en cuyo caso se va a evidenciar el clásico signo de la T. En relación a los criterios diagnósticos, estos fueron planteados en el año 2021, perdón si es que no se visualiza con claridad, pero básicamente menciona 5 criterios. El primero de ellos es que el paciente no tenga historia de trauma ocular penetrante o de cirugía previa, puesto que esto nos orienta más hacia una oftalmía simpática, ¿no? Otro de los criterios es que no haya evidencia clínica ni laboratorial sugestiva de otras patologías inflamatorias oculares. El tercer criterio es que el compromiso sea bilateral, ¿ok? Y aquí menciona algunas características de la fase temprana y de la fase tardía de la enfermedad. Otro de los criterios incluye las manifestaciones extraoculares como las neurológicas y las auditivas, que sobre todo se ven en la fase prodrómica de la enfermedad, y otro de los criterios, que es el quinto, vienen a ser los hallazgos tegumentarios. Entonces nos habla de un BKH completo cuando el paciente cumple los criterios del 1 al 5, incompleto cuando cumple los 3 primeros criterios más el cuarto o el quinto, y una enfermedad ocular aislada, que vendría a ser el probable BKH cuando solo cumple los 3 primeros criterios. En el caso de nuestro paciente, cumplía con los 3 primeros y también cumplía con el cuarto criterio porque había referido cefalea intensa previo al cuadro oftalmológico, ¿no? Entonces se trataba de un BKH incompleto. Sin embargo, en el año 2021, el SAN hace una actualización de los criterios y lo clasifica en función a una fase aguda de la enfermedad y a una fase tardía. Entonces, en la fase aguda nos habla de que haya una evidencia de enfermedad de Arada que se defina o se define como un desprendimiento de retina seroso, y fíjense que aquí le da mucha importancia a los exámenes de imagen, como por ejemplo la fluorangiografía con la apariencia multilobulada, como habíamos visto, o también una OCT con septas, ¿no? Entonces, una enfermedad de Arada evidente o una panuveitis que curse además con manifestaciones neurológicas como cefalea, tinnitus, disacusia, meningismo o incluso pleocitosis en el líquido cefalorraquídeo. Y o sea, tiene que ser o el criterio 1 o el criterio 2, más que el paciente no tenga historia de trauma ocular penetrante o una cirugía vitro-retiniana previa. Y en relación a los criterios ya para la fase crónica de la enfermedad, el paciente debe tener una enfermedad en estadio temprano o en estadio agudo, o sea, que tenga una historia de un BKH en estadio agudo y que tenga o el 2 o el 3. El 2 incluye el Sunset Glove Fundus o una uveitis, y el 3 incluye una uveitis más un hallazgo, una manifestación extraocular tegumentaria como vitiligo, poliosis o algo. Ok, entonces en función del tratamiento hay algunos principios generales que debemos tener en cuenta y que en general resumen toda la parte de la terapia en la enfermedad de BKH. Lo primero es que, si bien es cierto, iniciar con dosis altas de corticoides reduce grandemente la inflamación, evita también el Sunset Glove Fundus, se han visto muchos beneficios. Sin embargo, la monoterapia con corticoides es insuficiente para detener la enfermedad, a pesar de que se administre a dosis altas y a pesar de que se administre tempranamente. En segundo lugar, ya se ha evidenciado en distintos estudios que lo mejor siempre es realizar o indicar una combinación de corticoides asociados a inmunomoduladores, siempre como terapia de primera línea, y es muy importante inmunosuprimir de forma temprana al paciente.
Lo otro es que el tratamiento temprano es muy importante para lograr un manejo exitoso de BKH. Se habla de una ventana de oportunidad terapéutica que está entre las 2 y las 4 semanas después del inicio de la enfermedad. Entonces, muchas veces tratando en este tiempo, logramos evitar que el paciente evolucione hacia la fase crónica de la enfermedad y por ende evitamos que pueda tener muchas complicaciones. Y lo otro, y es uno de los aspectos más importantes, es que la terapia siempre debe apuntar hacia una tolerancia cero de inflamación coroidea. La mejor forma, como ya les mencionaba en relación al seguimiento, es monitorizar bueno, ver de indocianina realmente es difícil, ¿no? Por el acceso a la indocianina es difícil y aparte es muy caro, entonces el IOCT creo que es una herramienta de mucha utilidad. Aquí está lo que les mencionaba respecto a los pulsos de corticoides. Ya se ha evidenciado que estos logran reducir de manera importante el grosor retinocoroideo, incluso después del tercer bolo, como vemos en este caso de metilprednisolona, se reduce el grosor, el grosor hasta la mitad. Estaba en 800 y se reduce a 400. Es muy importante. Después de los pulsos de corticoides, hay que mantener una dosis de corticoides sistémicos administrados por vía oral a dosis de 1 miligramo kilo día en dosis reductiva. La teoría dice no menos de 6 meses, pero es muy importante, como sabemos, no podemos mantener por mucho tiempo los corticoides por todos los efectos adversos que trae consigo. Entonces, es muy importante iniciar de forma concomitante con terapia inmunomoduladora. Estos son una serie de estudios desde el año 1991 hasta el año 2019 que han sido publicados, donde únicamente se administraba terapia con corticoides sistémicos a pacientes que presentaban BKH. Y fíjense cómo, haciendo como un análisis o valorando el total de estos pacientes incluidos en todos estos estudios, el número de pacientes que llegaban hacia la fase crónica era bastante alto, era de un 44%. Sin embargo, también aquellos que llegaban hacia un Sunset Glaucundus era un porcentaje de casi 60%. Y estos otros son estudios desde 2011 hacia 2018, publicados en ese tiempo, donde fueron estudios donde ya se brinda tratamiento combinado con corticoides más inmunosupresores y vean cómo aquellos que evolucionaron hacia la fase crónica es bastante baja, 2.3%, y aquellos que llegaron hacia el Sunset Glaucundus es de menos del 20%. Entonces, nuevamente recalcar que la terapia inmunomoduladora asociada a corticoides es muy importante y se considera como terapia de primera línea. También la terapia inmunomoduladora pues repercute obviamente en la visión del paciente. Vean cómo en estos casos mejora bastante o mejora mucho más cuando en el grupo de pacientes que se les administró una terapia combinada que incluía inmunomoduladores en comparación de aquellos pacientes que únicamente recibieron esteroides. Bueno, este es un resumen, este es un cuadro que resume todas las posibilidades terapéuticas que podemos indicar en un paciente con BKH. Realmente ningún antimetabolito ha demostrado ser mejor que otro en función de la potencia y la capacidad ahorrativa de corticoides. No se ha establecido que uno sea mejor que otro, excepto la terapia biológica. La terapia biológica, aunque todavía no hay estudios grandes que avalen su uso en BKH, sí hay algunos reportes de casos donde han considerado que este es un tratamiento muy bueno, sobre todo para casos recurrentes de la enfermedad o resistentes a los antimetabolitos, ¿no? Entonces, cabe destacar aquí que la ciclofosfamida es un agente alquilante que nosotros también empleamos en casos mucho más severos de la enfermedad, como empleamos en nuestra paciente. Ya les voy a mostrar algunas imágenes finales. En relación al micofenolato de mofetilo, sí hay algunos estudios que avalan su beneficio en función de disminuir las recurrencias, en función de que estos pacientes, cuando inician tempranamente con micofenolato asociado a corticoides, no llegan a desarrollar el Sunset Glaucundus. De hecho, este es un estudio muy interesante que publicaron ya hace varios años, donde hace una comparación de 3 antimetabolitos, micofenolato de mofetilo, azatioprina y metotrexate, encontrando que el micofenolato de mofetilo lograba
controlar la inflamación, o mejor dicho, la mediana de éxito del tratamiento era mucho más rápido en comparación con el metotrexate. El metotrexate era el más lento, tardaba un poco más. Aparte, el micofenolato tenía menos efectos secundarios y por otra parte, en relación a la potencia ahorradora de corticoides, el micofenolato de mofetilo se llevó, o sea, ganó de los tres, o fue el que tuvo mayor porcentaje en relación a la potencia ahorradora de corticoides. En relación a los implantes intravitro de dexametasona, aquí quisiera hacer un paréntesis y hablar un poquito acerca del tratamiento en los casos de recurrencia. Ya había mencionado en varias ocasiones que la principal forma de recurrencia de BKH es la celularidad en cámara anterior. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque en algunas ocasiones, o sea, el hecho de que haya celularidad en cámara anterior me indica que la enfermedad coroidea está activa. Entonces, no solo conviene darle terapia con gotas de corticoides. Los corticoides tópicos no llegan a penetrar bien hacia la cavidad vítrea y por ende hacia la coroides. Entonces podríamos enmascarar más bien el proceso. Si le damos corticoides tópicos, podríamos disminuir la celularidad inflamatoria, pero la coroiditis sigue estando activa. Realmente el tratamiento de una recurrencia básicamente consiste en hacer un ajuste de la terapia sistémica. Y por otro lado, también se ha visto beneficios en pacientes que tienen recurrencias, sobre todo en forma de uveitis posterior, como ya les había mencionado el caso de mi paciente, que ha ido bastante bien con implantes intravitreos de dexametasona, ¿no? Se redujo por completo el líquido subretiniano que presentaba este paciente después de 3 meses de tratamiento. Esta es una fotografía a los 3 meses de haber colocado el implante intravitreo. Mejora tanto la agudeza visual y mejora bastante bien el grosor coroideo foveal, ¿no? ¿Cuándo debemos suspender la terapia inmunomoduladora? Si es que estamos indicando, por ejemplo, azatioprina, o si es que le estamos indicando cualquier antimetabolito, si es que ya le hemos dado la dosis máxima de acuerdo al peso al paciente y ya tiene 3 meses con ese medicamento y no estamos viendo una respuesta favorable, podríamos incrementar un segundo inmunosupresor o podríamos cambiar de inmunosupresor. ¿Y cuándo debemos suspender la terapia? Debemos suspenderla si es que vemos una respuesta favorable luego de 2 años de inactividad del cuadro inflamatorio y de haber suspendido los corticoides. Si es que durante la reducción tenemos obviamente que ir valorando que no haya una reagudización del cuadro inflamatorio. Entonces, si es que vemos que durante la reducción no hay reagudización, ya podríamos incluso suspenderlo. En relación a las complicaciones, las más comunes son catarata, glaucoma, neovascularización coroidea y también fibrosis subretiniana. Ya les había mencionado que el tratamiento actual, con todas las pautas fundamentales que les he mencionado, se basa en evitar que el paciente llegue precisamente a presentar estas complicaciones y por ende mejoraríamos el pronóstico visual del paciente. Por último, les quiero ya para terminar, el caso de nuestro paciente que les presenté al inicio. Fíjense que a este paciente le iniciamos con bolos de metilprednisolón. Le iniciamos prednisona después de los bolos, a dosis de 1 miligramo kilo día en dosis reductiva. Le iniciamos azatioprina tempranamente. Tuvimos, porque no controlaba la inflamación, sobre todo no bajaba el desprendimiento de retina seroso, persistía, le tuvimos que pasar bolos de ciclofosfamida y aún así, después del segundo bolo de ciclofosfamida, todavía quedaba algo de líquido subretiniano hacia el sector inferior. Lamentablemente, muchas veces estos pacientes que llegan con un DR buloso o de la magnitud, como en nuestro caso, llegan a presentar un sunset glove fundus a pesar de la terapia agresiva y temprana que les demos, ¿no? Entonces, ya para terminar los puntos clave, hay que recordar que el VKH es una enfermedad autoinmune sistémica que va a afectar o que va a dirigirse contra las células que contienen melanina. Entonces, afecta no solamente a los ojos, sino también puede tener compromiso neurológico, auditivo y tegumentario. El diagnóstico está basado en características clínicas. Vamos a ver que el diagnóstico pues no reviste mayor problema. Lo que realmente es un desafío viene a ser el tratamiento y siempre debemos apuntar hacia una tolerancia cero de inflamación coroidea.
Hay que recordar que el tratamiento se basa con iniciar tempranamente corticoides asociadas a dosis de inmunosupresores para evitar la evolución hacia el estadio crónico de la enfermedad y por ende evitar las complicaciones que pueden repercutir en la visión del paciente.